Se terminó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y en la última semana se aprobaron distintas reformas, entre estas la reforma política. Sin embargo, en la Cámara de Diputados fue congelada. Lo aprobado por la Cámara Alta fortalece el poder presidencial y la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Además, abre espacios a los ciudadanos a través de las candidaturas independientes, de la iniciativa ciudadana y la consulta popular. También incluye la iniciativa preferente. El presidente de la República podría enviar al inicio de cada periodo de sesiones 2 iniciativas que deberán obligatoriamente ser dictaminadas en un plazo de 30 días. Contempla la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales, entre otros asuntos. Para hablar de este tema, de este asunto de la reforma política, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador panista Ramón Galindo Noriega. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ramón. Al contrario, Ezra, qué gusto saludarte a ti y al resto de los compañeros. Esta iniciativa en el Senado fue negociada a partir de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas bajo el principio de que pues se pretendían, entiendo yo, 2 cosas. Uno es darle mayor presencia o mayor participación a los ciudadanos de distintas formas. Hay muchos que las cuestionan, pero bueno, ahí están. Y la segunda, darle operatividad directamente a lo que sería el propio trabajo legislativo. ¿Por qué se atora entonces? Por los intereses partidistas que están ubicados principalmente en la Cámara de Diputados. Y hay que decirlo con todas sus letras, el logro que se ha obtenido en Cámara de Senadores es histórico, es extraordinario. Pocas veces en la historia de este país se había avanzado en la magnitud que se hizo en la Cámara de Senadores, y hoy estamos secuestrados en este país por los intereses de alguien que quiere ser candidato, que quiere ser presidente de la República y que no deja que pasen las cosas. O sea, aquí lo que están diciendo ustedes es que directamente Enrique Peña Nieto es el que está bloqueando en la Cámara de Diputados. Absoluta y certeramente. O sea, Peña Nieto, por sus intereses personales y partidistas, está bloqueando lo que se ha logrado en la Cámara de Senadores, que es extraordinario. Ahora, a partir de esta situación en donde el atorón está presente, uno pensaría que esto que se logró negociar en la Cámara Alta es algo que en todo sentido permitiría tomar decisiones de manera más ágil, o para algunos dice, el propio Peña Nieto decía, bueno, pues no pasa nada si no se... Son expresiones de Peña Nieto de veras muy terribles. No es la primera vez que lo comenta. Ya anteriormente había manifestado públicamente su oposición a una serie de figuras de poder ciudadano. ¿Qué es lo que se pretende fundamentalmente? En efecto, Ezra, sí se logra fortalecer el poder legislativo, el poder ejecutivo, que sea más viable la política pública, por supuesto. Sin embargo, lo fundamental de la reforma tiene que ver con espacios de poder ciudadano no vistos en este país en mucho tiempo. Y bueno, pues a Peña Nieto no le interesa la participación ciudadana, le interesa poder controlar a este país, controlar a su partido, controlar el poder ejecutivo para propósitos totalmente particulares. Es inaceptable. Aquello que se está proponiendo es básicamente lo que busca tanto Peña Nieto como una buena parte del PRI, es estas mayorías automáticas que serían pues, cláusulas de gobernabilidad que existieron en el pasado, en donde con tener el 35 o el 40% de la votación, automáticamente se dé la mayoría y uno diría, bueno, a partir de eso se puede gobernar. El problema es si eso es compatible con un modelo democrático. Absolutamente. Y por otro lado, se desprecia lo que este país no ha tenido en mucho tiempo. No ha habido poder ciudadano. El poder está ubicado en los partidos, en ciertos liderazgos, en ciertos espacios públicos, pero lo que no está... Y no está además en el espacio fundamental para el desarrollo de cualquier país, que son los municipios y localidades, el poder de la gente para marcar rumbos, para marcar modelos de crecimiento, de desarrollo, de convivencia comunitaria. Y por eso es que nos parece muy peligroso que hoy estemos sujetos a que una Cámara de Diputados la controle ya no el presidente de la República, sino un gobernador a expensas de sus propósitos personales. Sí estamos indignados con esta situación. Algo que me parece que a veces no entendemos los mexicanos es la forma como ha ido cambiando el sistema político en los últimos años. Se nos olvida que solamente hemos tenido un poder legislativo autónomo e independiente en toda nuestra historia en los últimos años. Es decir, durante el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, en México el poder legislativo estuvo siempre subordinado a quien gobernaba desde la presidencia. Unos pocos días en 1822 fue autónomo,
otro cachito con Benito Juárez, pero unos pocos meses, porque Juárez era terrible también para eso. Entonces hasta apenas empezamos a hacer esto. Y de 97 para acá que tenemos este poder autónomo e independiente, no se habían puesto de acuerdo casi nunca hasta los últimos años. Cambios importantes en la legislatura de 2006 a 2009 y ahora estos cambios importantes en términos políticos. Darle este espacio de cláusula de gobernabilidad que el señor Peña Nieto alguna vez propuso en un artículo periodístico, rompería esta dinámica, sí, nos regresaría a estas formas controladoras desde el Estado. ¿Cómo puede uno impedir que eso ocurra? Yo creo que debe haber manifestación y expresión ciudadana para defender algo que se ha logrado a partir de exigencias muy amplias, muy profundas en este país. Queríamos el poder en el PAN y quiero entender que en el PRD y en todos los partidos, no para concentrarlo, sino para redistribuirlo. Y de los pocos espacios que hemos logrado en este sentido ha sido esta reforma que se pasa como minuta en Cámara de Senadores. Se permite que la gente empiece a tomar decisiones e incluso se establecen los riesgos de las malas decisiones que se puedan tomar, que es parte de la vida democrática y de una convivencia política madura. Claro que estamos totalmente a contracorriente ahora con esta posición de Peña Nieto y algunos diputados del PRI, debo decir, Macario, no son todos. De hecho, también en el Senado algunos senadores votaron en favor incluso de la última enmienda en el artículo 115 para transferir la reelección de integrantes de ayuntamientos hacia las legislaturas de los estados. Igual en diputados, hay diputados que son diputados modernos, independientes, que entienden la importancia de estas reformas. Entonces, no generalicemos, son nada más los diputados que controla Peña Nieto. Hay un buen número de diputados que están conscientes de que este país necesita avanzar en estos conceptos que tú, Macario, muy bien comentas. Pero, senador, bueno, yo debo hacer notar que desde hace mucho tiempo no veía comentarios tan favorables del llamado Círculo Rojo, o sea, los analistas sobre una propuesta de reforma como los que he visto en las últimas semanas, en este caso lo que aprobó el Senado, reforma política. Pero yo creo que también estamos haciendo a un lado que desde el año 97, en que efectivamente se da esta cuestión de gobierno dividido, donde el partido en el poder no tiene la mayoría en el poder legislativo, pues que este asunto del poder no es solamente hay un aspecto que es el aspecto ciudadano, pero también está el aspecto del tener el poder para no poder, porque lo que hemos visto del 97 para acá es que muchísimas de los proyectos de los ejecutivos en turno o de algunas de las organizaciones políticas que han planteado cosas que serían benéficas para los ciudadanos, se han detenido precisamente por esta incapacidad institucional de ponerse de acuerdo. Entonces, aquí la pregunta que yo haría es, ¿no hay capacidad, digamos, entre los legisladores para tratar de encontrar una fórmula? Peña Nieto ha hecho su planteamiento, pero pues no es el único. Supongo que podrían discutirse algunas otras alternativas. ¿Hay algunas otras en puerta? Es cierto, este concepto es muy importante, porque a final de cuentas, la política tiene que ser un instrumento de crecimiento, de desarrollo, de equidad, de oportunidades, y no está haciendo. Sí hemos logrado equilibrios electorales y acceso a que los diferentes partidos puedan ocupar espacios públicos, pero a final de cuentas esto todavía no se convierte en espacios de prosperidad y de paz en nuestro país. Entonces sí creo que es importante, Mauricio, que podamos avanzar para ponernos de acuerdo sobre cómo poder lograr acuerdos que hagan que este país funcione. En las reuniones de comisiones, el martes pasado, comisiones dictaminadoras de la reforma política en el Senado, Santiago Krill, compañero senador, estableció esta preocupación concreta. Dijo, a ver, no es un asunto solamente de cómo se presenten iniciativas y estas se aprueben, sino tiene que ver cómo tomamos decisiones de manera más ágil, más rápido, que puedan hacer que el gobierno funcione, que el gobierno tome decisiones a todos los niveles que generen los niveles de paz y prosperidad que hoy no tenemos. Entonces, sí creo que no es suficiente con decir, bueno, estamos oponiéndonos a la cláusula de gobernabilidad que quiere Peña Nieto, pero no es suficiente. Creo que sí tenemos que escalar hacia otro tipo de espacios en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la vida política nacional, que nos permita tomar decisiones. Porque una de las características a partir de la transición democrática es que no hemos estado en condiciones los partidos de llegar a acuerdos que hagan que el país avance. Esto es definitivo. Y quizá puedan señalarse algunos logros en materia de cifras macro, pero a nivel de la vida
de la convivencia cotidiana del hombre y la mujer que vive en los 2.441 municipios del país, no se ve que la democracia sirva para nada. La gente sigue reclamando ingresos, sigue reclamando espacios de paz, sigue reclamando oportunidades para mejores niveles de vida. Entonces sí creo que lo que usted dice, Mauricio, en el sentido de que tenemos que crear instrumentos que nos permitan llegar a acuerdos, es una parte importante que está pendiente de la agenda política nacional. Una duda acerca de esto de la cláusula de gobernabilidad, que significa que con menos del 50% de los votos uno tenga la mayoría en el Congreso. El PRI tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, es algo que se nos olvida, sí. Pero ahorita desde 2009, en su alianza con el Partido Verde, el PRI tiene más de 251 diputados. Cierto. Eso quiere decir que de 2009 a la fecha, que son ya 2 años completos legislativos, podría haber tomado pues muchas medidas, ¿no? Podría haber promovido pues, las cosas que ellos quieren promover, que pues es su lógica política. Sin embargo, no solo no han aprobado reformas de otros, sino que incluso la reforma que ellos propusieron, la reforma laboral, acabaron bloqueándola ellos mismos. Entonces, ya no me queda claro por qué quiere la cláusula de gobernabilidad el señor Peña. Sí, es obvio que Peña Nieto quiere la cláusula de gobernabilidad para él no tener problemas a la hora de ejercer el poder. En su mente él dice, voy a ser presidente de este país y no quiero estar batallando como ha batallado Vicente Fox, como está batallando Felipe Calderón. Yo quiero tener un Congreso que pueda controlar como lo controlaban los anteriores presidentes de mi partido. O sea, no quiero estar batallando con estos asuntos de que la presencia del PAN y el PRD no dejan que yo pueda imponer las acciones públicas que yo crea que debo de imponer. Entonces, no es un asunto de querer gobernar bien, Macario. Ese es un punto clave. Peña Nieto no quiere instrumentos para gobernar bien, quiere instrumentos para imponer decisiones políticas y lo está haciendo desde hoy. No está esperando a ser candidato, no está esperando a ser presidente. Hoy quiere marcar el rumbo de este país conforme a su propia óptica y a mí me parece eso totalmente inaceptable. En todo caso, parecería ser que este problema que plantea Macario con respecto a la mayoría tendría que darse a partir de que un solo partido tuviese, como lo tiene esta mayoría, pero con un mismo liderazgo. Y aquí aparecen dos PRIs. Aparece Manlio Fabio Beltrones, que negocia con ustedes, con los senadores panistas y perredistas, como si fuese otro partido político, y en la Cámara de Diputados aparecen otros, que son los que de una o de otra manera pues, tienen la capacidad para bloquear. Y en ese sentido, pues se complica en el momento en que hay dos liderazgos priistas opuestos porque luchan por la misma candidatura presidencial y ellos son los que se están bloqueando. Debo decir con toda franqueza que yo he visto la actitud de Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Senadores mucho más abierta, más incluyente, más moderna. Es el PRI que yo veo que permite que podamos tener acuerdos y avanzar en este país. Pero a la hora que nos remitimos al PRI que controla Peña Nieto, es el priismo más primitivo, más arcaico, más intolerante en este país. Entonces sí es un riesgo que tenemos, pero no hablamos solamente de cláusulas de gobernabilidad. Hablamos, por ejemplo, ahorita lo comentaba el doctor González, hablamos de quizá figuras que permitan gobiernos de coalición, gobiernos en donde quien tenga una especie de gobierno parlamentario, que si no alcanzas el 50% de la presencia en la Cámara de Diputados o en el Congreso en general, estés obligado a formar gobiernos de coalición que te obliguen a sumar fuerzas como han hecho otros países para que la toma de decisiones que se da en el Congreso esté basada en que se tuvo que armar un gobierno con 2 o 3 partidos para hacer el 50% más 1. Esa es otra figura que pudiéramos explorar. No es solamente dándole, que yo coincido con Macario en el sentido que no es aceptable una cláusula de gobernabilidad que sacando el 35% de la votación o de los asientos en el Congreso, automáticamente le demos el control del país. Eso a mí me parece inaceptable en un país como el nuestro, que a partir del 97, como bien se decía, se ha atrevido a hablar un lenguaje diferente y a implementar una acción política diferente. Creo que tenemos que explorar por otros instrumentos. Ahí estaría uno de ellos que no viene en la reforma política, que es el armar gobiernos a partir de mayorías parlamentarias establecidas previo a la asunción del poder por parte del presidente. Y así como eso hay otras cosas que creo que quedan pendientes. Yo lo comentaba, damas y caballeros, en las comisiones. El país luego le juega al todo o al nada. Y a veces jugándole al todo o al nada, nos hemos quedado con el nada. Entonces, este avance que se ha dado en Cámara de Senadores, ojalá que
pudiéramos todos los mexicanos entender con toda la claridad y la precisión lo importante que es para el país. Porque por primera vez, amigos, se le quita poder a los partidos para dárselo a los ciudadanos, por primera vez. Y esto no es común. De hecho, ustedes saben mejor que yo que ha sido el reclamo durante mucho tiempo de los mexicanos. Porque los mexicanos no creen en lo que estamos haciendo los partidos. De manera que esta competencia nueva entre los ciudadanos y los partidos no solamente va a hacer que tengamos ciudadanos que puedan acceder al poder público, sino que va a obligar a los partidos a dejar de mentir, a dejar de simular, a dejar de abusar del poder. Va a presentar mejores opciones de gobierno, mejores opciones de candidaturas y va a obligarse a los partidos a cumplir lo que dijeron que iban a hacer durante las candidaturas. Hoy no, hoy porque su competencia es entre ellos, a veces incluso entre ellos mismos, como bien han dicho ustedes. Ahora resulta que la competencia no siquiera es entre el PAN y el PRI, es dentro del mismo PRI. Y estas disputas al interior de ese partido están bloqueando el posible avance legislativo en todo el país. Eso es lo que tenemos. Ramón Galindo, senador panista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto de saludarte, Ezra. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es